Bienvenido al ministerio Solo Cristo Salva. Hoy tengo un video especial para compartir con todos acerca de los deberes de un ganador de almas. Y quiero entrar en este mensaje. Ojalá que este mensaje sea una ayuda grande para su vida, en su ministerio personal de ganar almas para Cristo, porque es una responsabilidad que todos tienen de compartir las buenas nuevas, las buenas noticias con un mundo perdido en el camino al infierno. Quiero empezar, me llamo Glenn Peters, evangelista Glenn Peters, misionero, y quiero empezar en este mensaje que tengo con el primer punto de reconocer la importancia de ganar almas para Cristo. Y en este mensaje que tengo para compartir con ustedes, el primer punto quiero empezar a compartir es la gran comisión en Marcos 16:15 y Mateo 18, 18 a 20, que voy a leer en unos momentos aquí. Es el mandamiento de Dios más importante para el creyente y para la vida cristiana, aparte de entregar nuestra vida a Cristo, de obedecer a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestra vida a Jesucristo, claramente recibiéndolo como nuestro Salvador personal y único, pidiendo perdón, entregando nuestra vida a Él, teniendo fe en el Señor Jesucristo y su obra consumada de Calvario para salvarnos de la ira venidera de Dios para los incrédulos. La palabra de Dios dice aquí que cada creyente tiene una responsabilidad de compartir el Evangelio con los demás. Dice la Biblia que serán testigos de mí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Entonces, el trabajo del creyente principal es de testificar de la salvación de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en salvarnos, en darnos la vida eterna, en perdonar nuestros pecados, salvarnos del infierno y cambiarnos de lo que éramos a la imagen del Señor Jesucristo. Y entonces dice la Biblia voy a leer primero en Marcos. La palabra de Dios dice en Marcos en el último capítulo, es el capítulo 16, 15, así dice. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, ese es el mandato de Dios para la iglesia, para cada creyente, de llevar el Evangelio a todo el mundo. Y cuando Dios dice en todo el mundo, no específicamente está hablando de ir a este país o de ir al otro país, sino que, sino que es un mandato de Dios de llevar el Evangelio a todas partes. Usted necesita llevar el Evangelio al mercado, tanto a su trabajo, tanto a sus amigos, familiares, ¿verdad? Durante fiestas y tiempo de visitarles. Usted necesita llevar el Evangelio cuando está viajando en el bus, cuando está en la escuela, la universidad. Usted necesita llevar el Evangelio y estar listo para compartir el mensaje de salvación, como dice la Biblia. Debemos estar listos para dar una razón a todos los que están hablándonos y con quienes están teniendo
tiempo de hablarles acerca de cualquier asunto. Entonces es necesario estar listo, como dice la Biblia, de compartir el Evangelio en cualquier momento. Y voy a leer aquí también en Mateo 28, 18 a 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, la iglesia en Jerusalén, Dios les dio este mandamiento, este mandato de no solamente llevar el Evangelio, enseñando este mensaje de salvación, parando y predicándolo en todo el mundo, pero de enseñar a los discípulos de hacer lo mismo que Dios les había enseñado en lo que se llama la Gran Comisión, el gran mandato de Dios para la iglesia. Entonces es necesario entender que este no es una opción, este es un mandato de Dios. Nosotros, dice la Biblia, somos luz en medio de las tinieblas, somos sal a un mundo que no tiene sabor, que no tiene al Señor Jesucristo en su vida como su Salvador personal. Es un mandato, es una responsabilidad de cada creyente de llevar el mensaje de salvación, y hay muchas maneras diferentes para hacerlo. Usted posiblemente no tiene un letrero, no va a ir al centro con un megáfono predicando en el ministerio de alcanzar las almas en el Evangelio a las multitudes, pero usted sí puede repartir un tratado o dos tratados o un folleto a la gente en la luz. Usted puede compartir en el hospital, usted puede compartir en la cárcel acerca de lo que Dios ha hecho en su vida, el testimonio suyo de haber recibido a Cristo en su corazón como su Salvador personal y único. Y voy a pasar a la segunda parte en antes de hacer eso. Timoteo, primero de Timoteo, dice así: la palabra de Dios nos da este hecho aquí de lo que Dios está haciendo. Y primero Timoteo 1:15 dice: 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, ustedes han escuchado este versículo varias veces en los videos que he grabado, los diferentes videos, pero es necesario memorizarlo en la mente y reconocer que el propósito principal de Jesucristo era de venir al mundo para salvar a los pecadores. Sí, claro que Él es un buen ejemplo, claro que fue un buen maestro, pero el propósito principal de Jesucristo es de que Él vino para ser nuestro Salvador personal y único. Vino para pagar por nuestros pecados, ganarnos una salvación perfecta y completa. Y eso es el propósito de Dios para el mundo, de conocer al Señor Jesucristo y recibirlo en su vida como su Salvador personal y único. Y por lo tanto, este es el trabajo principal de la iglesia y de cada cristiano, de compartir el mensaje de salvación y esperanza en el Señor Jesucristo. Y hay mucho trabajo en la iglesia local, sí, yo entiendo eso, pero no debemos tener el Evangelio y la Gran Comisión como una prioridad abajo, ¿verdad?, de la lista de prioridades, sino que debemos tener la Gran Comisión, el mandato de Dios para la iglesia, arriba, primero, en el primer lugar, como prioridades de los deberes de la iglesia. Amén. Y aquí, en la segunda parte, quiero
poner énfasis en la responsabilidad, el deber y también el privilegio de cada creyente de predicar el Evangelio y ganar almas para Cristo. Este es el llamamiento, el llamado más alto que el creyente tiene, de predicar el Evangelio y ganar almas para Cristo. Y el trabajo más importante en todo el mundo es el trabajo del ganador de almas. Ningún presidente o dignatario tiene un trabajo tan importante como el trabajo de un ganador de almas, de un predicador, de predicar las buenas nuevas de la salvación en el Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros predicamos, las almas se salvan, pero se salvan para siempre. Es una obra espiritual, pero una obra permanente, una obra eterna que Dios hace en las vidas de las almas que se acercan a Él a recibirlo como su Salvador personal único. Los presidentes vienen, ¿verdad? Son presidentes por unos años y se van, pero el creyente que recibe a Cristo viene y permanece en el Señor Jesucristo y tiene la vida eterna y para siempre será un hijo de Dios. Y ese es el trabajo más importante que tiene. Yo quiero leer unos textos bíblicos en Proverbios 11:30. Voy a leer primero Proverbios 11:30. La Biblia dice así: el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Eso dice el Señor Jesucristo por medio de su palabra, porque toda esta palabra en la Biblia es la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Y el Señor nos dice que es sabio ganar almas para Cristo. La sabiduría está en obedecer a Dios y predicar su mensaje, su evangelio. Muchos piensan que son muy sabios en las iglesias locales o en sus vidas cristianas, pero él, que es sabio verdaderamente, predica el evangelio y lo comparte con los demás que él conoce en las oportunidades que Dios le da. Y por segundo quiero compartir en Daniel 12:3. En Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Los que enseñan la justicia a la multitud. Eso está hablando de enseñar a los demás acerca de la justicia de Dios, que el hombre es pecador, nació pecador, su pecado lo separa de Dios y lo condena al infierno, y Dios vino para salvarnos de la condenación eterna y darnos vida eterna. Eso es la justicia de Dios para este mundo. Y el que predica el evangelio es sabio, y el que comparte el evangelio y lo predique es una persona que será reconocido en el cielo por la bendición, el privilegio y su deber de compartir el evangelio a un mundo perdido sin Cristo en el camino al infierno. Entonces dice la palabra de Dios en 3 que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y lo que enseña la justicia a la multitud con las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, que el creyente, el cristiano, el santo, será reconocido por su labor aquí en este mundo de predicar el evangelio a las almas perdidas. Y aún hay un libro de recordar todo nuestro labor, todas las veces que hemos hablado del Señor Jesucristo, y es un libro de memoria que la Biblia menciona, y que en el cielo todas las veces que hemos usado el nombre del Señor Jesucristo, todas las veces que hemos hablado del Señor Jesucristo a los demás, está escrito en un libro de memoria en el cielo, y será recordado todas las veces que hemos hablado de Cristo, testificado de Él
para siempre en el cielo. Entonces, cada cristiano tiene la oportunidad de no solamente obedecer a Dios, no solamente vivir una vida bendecida, obedeciendo a Dios, cumpliéndose con sus deberes cristianos, pero tiene la oportunidad de recibir una bendición grande en el cielo, y estamos sirviendo a Dios porque Dios nos salvó. Amén. Pero también la Biblia habla de la recompensa del creyente en el cielo. Vamos a recibir una recompensa por lo que hemos hecho aquí en este mundo, y parte de esa recompensa será de recibir la recognición en el cielo por haber obedecido a Dios y haber servido a Dios fielmente, hablando de su palabra y hablando a los demás de la salvación que Dios provee por medio de Jesucristo. Bueno, voy a hablar por último en el libro de Juan 15, 16. En Juan 15, 16. Okay. La palabra dice así. Dice la palabra así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, el propósito del creyente aquí en este mundo, Dios nos salvó. Claro que Dios nos salvó de la ira de Dios. Nos rescató de nuestro pecado, de la condenación del pecado, de irnos al infierno. Pero nos rescató y nos salvó para hablar con los demás de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Somos testigos aquí en este mundo. Dice la Biblia, debemos estar testificando de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y Dios nos eligió para llevar fruto, para la gloria y la honra de Dios. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida en un solo propósito: es para glorificar a nuestro Dios poderoso y nuestro Dios amoroso. Amén. Todo lo que hacemos en nuestra vida debemos hacer con el propósito de dar gloria y honra a Dios. Y cuando nosotros estamos hablando del Señor Jesucristo a los demás, estamos glorificando al Padre, estamos predicando su palabra, levantándolo alto ante los demás y dándole la preeminencia en este mundo y en nuestra vida. Entonces es necesario, Dios nos eligió de dar fruto para Él, de predicar su palabra, como dice Jesús: serán testigos de mí, como cité antes, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Este es el propósito del creyente, del cristiano. Sí, claro que es importante congregarnos, es importante irnos a la iglesia, aprender y poner en práctica lo que hemos aprendido, pero la iglesia es una escuela de enseñanza para prepararnos a salir a compartir el mensaje que hemos recibido por medio de Jesucristo, y que debemos predicar a los demás, denunciar a los demás. Eso es el primer. Si usted estudia la iglesia, dice la Biblia que ellos se congregaron diariamente en sus casas y en las sinagogas, se reunieron a congregarse, a alabar a Dios y predicar su palabra diariamente, y salieron a predicar en todas partes. Entonces voy a hablar de eso después, pero quiero entrar en la segunda parte de este mensaje. Debemos reconocer el poder de Dios para salvar las almas perdidas. Y muchas veces que nosotros ponemos énfasis en nosotros mismos, y nosotros tratamos de tomar todo la gloria y la honra por lo que hacemos, pero no es la gloria y la honra, no es para nosotros, sino que para Dios. Amén.
Él sí se merece toda la gloria y la honra por lo que hacemos para Él en nuestra vida. Y debemos acordarnos de que el que salva a una alma es el Señor Jesucristo. Somos instrumentos para Dios. Dios nos usa a predicar su palabra, pero Él puede usar a cualquier persona. No somos tan importantes de que el mundo no va a funcionar completamente y perfectamente como debe si no estoy encargado de lo que Dios me ha dado como ministerio. No, así no es. Dios puede reemplazarnos en cualquier momento y levantar cualquier persona a tomar nuestro lugar, a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos que tener en cuenta eso. Dice Jesucristo cuando estaba entrando a la ciudad, Él dijo que si ellos no me alaban, si ellos no me dan la gloria y no me alaban, las piedras gritarían. Usted puede ir a buscar este texto bíblico, pero así la idea es de que si nosotros no queremos dar la gloria y la honra de Dios por lo que hacemos en nuestra vida, Él puede reemplazarnos en cualquier momento con cualquier persona de hacer. Amén. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta de que el trabajo que hacemos para Cristo como un ganador de almas, el trabajo que hacemos para Cristo en nuestra vida es un trabajo, un privilegio, es una honra que ningún rey, que ningún dignatario tiene de predicar el Evangelio. Y tenemos que acordarnos de sí, hay que recibir esta bendición, este privilegio de compartir las buenas noticias de salvación en Cristo con mucho respeto, amén, y honra, y siempre dar la gloria y la honra a Dios por todo lo que Él hace en nuestra vida. Y yo voy a tomar unos momentos de explicarles que hay personas que me han acusado de ser una persona solo tratando de quitar la gloria y la honra de Dios, pero debo decirte que nada de lo que yo he hecho para Dios he hecho solo, nada. Primera cosa, Dios me ha dado su poder, su Santo Espíritu, su poder para predicar el Evangelio. Segunda cosa, Dios me ha proveído por medio de iglesias locales todo lo necesario. Cuando estoy predicando de ciudad en ciudad, estoy trabajando con iglesias locales, realizando campañas evangelísticas, predicando en iglesias, en el aire libre, haciendo el evangelismo en todas partes, pero con el apoyo de las iglesias locales. Bueno, a veces estoy también de paso en hoteles, pero sin embargo, estamos trabajando con un solo cuerpo aquí. No es una persona haciendo el trabajo del Señor y realizando la gran comisión solo. No, estamos trabajando juntos en la obra. Y Dios va a recompensar a cada persona por su parte, por su trabajo en la obra del Señor. Y muchos van a recibir recompensa en sus vidas por apoyar a otros ministerios. Y este es una obra, es un trabajo importantísimo, porque yo no hubiera llegado a 51 países, no hubiera predicado a millones y millones de almas, repartiendo literatura por radio, por televisión, por el sitio web, por predicar en iglesias, campañas evangelísticas en el aire libre. No hubiera hecho todo eso sin, primeramente, el apoyo y la ayuda de Dios en mi vida, y segundamente por el apoyo y la ayuda de la iglesia local y los hermanos que hacen parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, quiero ser muy claro, aclarar eso muy bien, que el trabajo que hacemos para Dios, lo hacemos con la ayuda de Dios y con la ayuda de la iglesia, los hermanos que nos apoyan en esta obra. Quiero empezar con el segundo punto en este mensaje. Es importante reconocer el poder de Dios para salvar a las almas. No, nosotros no estamos salvando a las almas. No es por nuestra manera de predicar.
aquí en los Estados Unidos yo uso una manera de predicar que se llama el camino de Romanos o la senda de Romanos. Yo uso los textos bíblicos cuando me voy de visitación con la iglesia mía. Nosotros tocamos puertas y nosotros estamos compartiendo el Evangelio según el libro de Romanos que está indicado. Eso es la manera en que yo predico el Evangelio de casa en casa. Y la primera pregunta es, si te murieras hoy, ¿dónde irías? Si usted se muriera, ¿dónde iría su alma? ¿Al cielo, a la gloria, o al infierno, a la condenación eterna? Esa es la entrada a la manera de predicar que yo utilizo aquí en los Estados Unidos. Pero cuando yo estoy predicando por ejemplo, en buses, en el aire libre, en el campo misionero o también aquí en cualquier parte, yo tengo otro método que yo uso. Es el método de los 4 pasos de salvación para cada persona. El primer paso es que nosotros nacimos pecadores, heredamos una naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Segundo paso, el pecado que hemos heredado, que cometemos todos los días, nos separa de Dios y nos condena al infierno. Tercer paso, Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Él pagó por todo nuestro pecado la pena, sufrió el castigo, pagó precio por nuestro pecado y nos ganó una salvación perfecta y completa con el propósito de salvarnos del infierno. Y el cuarto paso, no es suficiente saber todo eso, usted tiene que entregar su vida a Cristo. Usted necesita recibir a Cristo como su salvador personal. Por eso dice la Biblia, arrepentíos y creed el Evangelio. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Cada persona necesita dejar el pecado, reconociendo que es pecador, perdido en el camino al infierno, entregar su vida a Cristo, pidiendo perdón al Señor Jesucristo y pidiendo que Cristo entre en su vida a perdonar su pecado y salvarle del infierno. Eso es el método que yo uso cuando no estoy trabajando, predicando de casa en casa, y es un método útil para mí. Pero este método solo en sí mismo no salva a nadie. Y nosotros necesitamos tener en cuenta y entender muy bien que cualquier método que usamos no va a salvar a nadie. Es la palabra de Dios que salva a las almas perdidas. Es la palabra que está en la Biblia. Dice la Biblia, la palabra de fe que se predica por la palabra de Dios. Esta es la palabra del Señor Jesucristo que salva las almas, y la palabra que se predica por nuestra boca, que va convenciendo a las almas de sus pecados por medio del Espíritu Santo y convenciendo a las almas de entregar sus vidas a Cristo y a recibirlo. Eso es la palabra de la Biblia que salva. Entonces podemos entender muy bien que sí, Dios nos da un método para predicar el Evangelio, y eso está bien, pero ese método en sí mismo no salva. Es la Biblia, es la palabra de Dios, es el Señor Jesucristo que salva las almas perdidas. Tenemos que tener en cuenta eso. Y reconocer que el poder de Dios salva almas. Primero, quiero decir que Dios es omnipotente. Segundo, Dios es omnipresente. Y por tercer, Dios es omnisciente. Amén. Él sabe todo. Él está en todas partes, en todo el mundo. Y Él es todopoderoso. Él puede salvar a cualquier persona. Puede salvar en cualquier momento a cualquier persona. Y Él puede salvar a cualquier persona en cualquier tiempo, en cualquier lugar. El poder de Dios no es limitado. No podemos poner límites en el poder de Dios, en lo que Él puede hacer en este mundo.
porque Dios tiene un poder sin límites que puede hacer lo que quiera en cualquier momento. Ese es el poder de Dios. Amén. Servimos un Dios milagroso, que tiene todo poder. Por eso es Dios, por eso el Señor Jesucristo es Dios venido en carne, porque tiene todo poder. Él dice, todo poder he recibido, me ha dado el Padre. Amén. Tiene todo poder, es igual Dios como el Padre o el Espíritu Santo. Entonces, primer punto, reconocer el poder de Dios de salvar a las almas. Dios primeramente nos salva del poder del pecado. Dios nos salva del poder del pecado. Vamos a leer en Mateo 1, 21. Y voy a leer estos textos rápidamente porque tengo mucho que cubrir en esta lección. Entonces voy a estar hablando un poco rápido. Pero si usted no capta todo en la primera vez, puede poner el video de la segunda vez o hasta la tercera vez, hasta cualquier no sé, el tiempo que usted necesita para captarlo. Amén. Dice la Biblia: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es Mateo 1:20, y dice la Biblia, llamará su nombre Jesús. ¿Qué es lo que significa la palabra Jesús? La palabra Jesús quiere decir Jehová salva. Dios salva. Entonces el mismo nombre que Dios tiene, Jesús, se identifica el Señor Jesucristo con el poder de salvar las almas perdidas y con el mismo capacidad de ser el Salvador del mundo. No sé si me está entendiendo, pero Jesucristo se identifica con su nombre aún. No solo con sus hechos, pero su mismo nombre declara que Él es Dios venido en carne, Él es el Salvador del mundo y que Él tiene todo poder, el Señor Jesucristo, de salvar las almas perdidas. Y en primer punto de este mensaje, Dios nos salva del poder del pecado, porque dice la Biblia que es el pecado que nos separa de Dios, es el pecado que nos impide de servir a Dios, y es el pecado que nos impide de predicar el Evangelio y los demás para que ellos se conviertan al Señor Jesucristo también. En segunda de Timoteo 1, 8, 9, voy a leer rápido. Hay muchos textos bíblicos y por decir la verdad que yo no estoy dándole ni yo podría estar citando cientos de textos bíblicos aquí, hay tantos, pero no hay tiempo para hacer todo eso. Entonces voy a citar unos pocos y usted puede buscar en su concordancia más textos también que traten con el tema que estamos usando aquí. Entonces, segundo Timoteo 1, 8, 9 dice la Biblia: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Ok? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces el propósito del Señor Jesucristo es de salvar a todas las almas que están en el mundo. Él vino para salvar las almas. Él no quiere que nadie se vaya al infierno, porque Dios es amor. También Dios es fuego consumidor, pero Dios es amor, no quiere que nadie se vaya al infierno. Ese es el propósito de Dios. Y el poder del Evangelio, el Evangelio tiene ese poder de salvar nuestras vidas. Amén. Ese es el poder de Dios por medio del Evangelio. Amén. De salvar las almas perdidas.
Y en Romanos 6, 14, hay otro texto bíblico, Romanos 6, 14, dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, que cuando uno recibe a Cristo, dice la Biblia, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Cuando Cristo entra en nuestra vida, nos perdona, nos salva del infierno, nos cambia y nos da el poder de Dios para vencer al pecado. Por eso dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Dios nos da el poder de vivir la vida cristiana. No es que estamos viviendo la vida cristiana en nuestro propio esfuerzo, no. Dios nos está dando la vida cristiana de vivir para la gloria y la honra de Él. Y segunda parte, Dios nos salva de la condenación del pecado. En 2 Tesalonicenses 1, 8, 9, voy a leer aquí. Segundo Tesalonicenses 1, 8, 9 dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y después en Juan 3, 16, el texto bíblico, el versículo muy reconocido, famoso de Juan, el libro, el Evangelio de Juan 3, 16 a 19, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces dice la Biblia que Dios nos salva de la ira de Dios, de la condenación del pecado, de irse al infierno, porque dice la Biblia: serán atormentados día y noche para siempre. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el poder salvador del Señor, de la ira de Dios. Y por tercer, Dios nos salva por medio de su palabra, por supuesto. Es la palabra de Dios que nos da la vida eterna, que nos da la salvación. Dice la Biblia: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios, el Espíritu Santo está convenciéndonos en nuestro corazón de nuestro pecado, y después estamos arrepintiéndonos del pecado y colocando nuestra fe en el Señor Jesucristo, recibiéndolo en nuestro corazón, con nuestro Salvador personal y único. Dice la Biblia en la primera de Corintios 1:18, voy a leer, a los de Corintios 1:18. Dice la Biblia así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Entonces, lo que la Biblia está diciendo, que la predicación de la palabra de Dios es locura. Cuando la persona escucha la palabra de Dios y lo rechaza, endureciendo su corazón contra el Evangelio y contra Dios, dice la Biblia, esa persona tiene una actitud de pensar que lo que hacemos como cristianos, la palabra de Dios es locura. Entonces, pero en este texto bíblico, la palabra predicar no es anunciar el Evangelio, sino que es la palabra logos,
la palabra mismo en el griego, por decir, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, esa es la misma palabra, verbo, en el griego se llama logos. Y esa palabra logos, cuando está diciendo que la predicación de la palabra de Dios es locura, está diciendo el verbo, la predicación de la cruz, dice aquí en 18, amén. Perdón, estoy perdido un poco aquí. Primer Corintios, sí, por el otro lado. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. Entonces está diciendo, bueno, en inglés se dice predicación, pero en español sí, es correcto lo que se dice, es la palabra, es logos. En el griego, la palabra logos es la palabra que se usa aquí, por decir la palabra de Dios, porque logos es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Amén. Y toda la palabra de Dios, la Biblia, es el logos de Dios, la palabra de Dios para el mundo. Entonces, eso decir que Dios nos salva por su palabra, por logos, el logos en el griego es la palabra de Cristo, la palabra de salvación para la alma perdida. Y usted puede también ver en el libro de Santiago 1.21 en Santiago. Vamos a leer un texto también en el Santiago, las últimas epístolas antes de llegar al libro de Apocalipsis. En Santiago 1.21 dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, eso es lo que la Biblia está indicando aquí, que la palabra implantada, cuando se predica la palabra de Dios, se va a redarguir, a convencer a la alma perdida de sus pecados, para que esa alma se entregue su vida a Cristo, para que esa alma reciba la palabra predicada de Dios, de Cristo en su corazón, ¿verdad? Para salvarlo del infierno, para darle vida eterna. Eso es la idea. Entonces, como dice aquí, la palabra es locura, la palabra de la cruz es locura, lo que lo rechazan, lo que no creen. Eso es cierto. Y otros textos bíblicos que usted puede buscar están en el Juan 6:44, Juan 16, 7, 8, y Hebreos 3, 7, 8, que habla del ministerio del Espíritu Santo y de convencer al mundo de su pecado, amén, y traer las almas a Cristo, amén. Ahora voy a empezar con la tercera parte del mensaje, es la importancia de reconocer su responsabilidad de predicar el evangelio de salvación del Señor Jesucristo, amén. Entonces primero quiero tomar un tiempo de explicar cuál es el evangelio, porque muchos no entienden lo que quiere decir el evangelio. Pero el evangelio quiere decir las buenas noticias, las buenas nuevas, o las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo vino al mundo, nació de María la Virgen por el milagro, empezó su ministerio y por fin dio su vida en rescate por toda la humanidad, murió, derramó su sangre preciosa y después por fin resucitó de los muertos por nuestra justificación, probando que era el unigénito Hijo de Dios, Dios el Salvador del mundo. Amén.
por su sangre derramada, Él nos ganó la la salvación de Dios. Él pagó la deuda, el precio por todo nuestro pecado, y por medio de su sangre derramada recibimos la remisión. Dios nos ganó la remisión de nuestro pecado, es decir, que nuestro pecado ha sido pagado por el Señor Jesucristo, y solo hay que recibir la salvación, el perdón del pecado y la salvación del infierno que Dios nos promete por medio de su palabra. Amén. Y voy a compartir rápidamente unos textos bíblicos aquí. En el griego, la palabra predicar en el griego tiene como 10 palabras diferentes en el griego. Y la palabra por el evangelio, que quiere decir que el evangelio tiene 3 palabras diferentes. ¿Ok? Voy a tratar con las palabras que hablan del evangelio. Entonces, el evangelio en el griego quiere decir Yuan Hel Idzi. Yuan Hel Idzi. Eso tiene que ver con el evangelio. ¿Amén? El nombre es muy semejante en el griego, Yuan Hel Idzi. Y eso es la misma palabra por predicar, evangelizar y predicar. En muchos textos bíblicos voy a hablar de eso. Pero esta palabra, Yuan el Itzi, perdón, eso quiere decir que es las buenas noticias, las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y eso quiere decir anunciar las buenas nuevas o las buenas noticias de salvación en el Señor Jesucristo. Pero la palabra aquí, las buenas nuevas, como yo te dije, quiere decir que Cristo nació, se fue a la cruz de Calvario, se murió, derramó su sangre preciosa para la remisión de nuestro pecado, y se resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Amén. Eso es el evangelio. Entonces, la palabra evangelio, Yuan Hel Itzi, es predicar, quiere decir evangelizar. El significado de esa palabra es cuando se anuncia, cuando se predica este mensaje de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso es el significado de la misma palabra en el griego por el evangelio. O sea que cuando el evangelio está predicado, anunciado, se cumple el mismo significado de la palabra evangelio en el griego, y eso es. Voy a leer aquí unos textos bíblicos en el Evangelio de Lucas, porque el Evangelio empezó con el nacimiento de Jesucristo. El Evangelio en Lucas 2, 10, 12. Lucas 2, 10, 12, la palabra de Dios nos explica. Lucas 2, 10, 12. ¿Okay? Pero 12. Lucas 2, 10 a 12. Dice así. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David
un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces, ese fue el principio. Por eso se dice buenas nuevas. Amén. Por eso se dice, bueno, en este texto bíblico que terminé de leer, amén, por eso se dice, os doy nuevas de gran gozo. La palabra nuevas en el griego es el Evangelio. Si usted busca esa palabra, va a ser la misma palabra, Euangel Itzi, el Evangelio de salvación. Y eso es el principio del Evangelio. Cristo nació. Amén. Entonces después tenemos el fin del Evangelio. Amén. En Hechos 13, 32 a 34. En Hechos 13, 32 a 34. ¿Okay? 32 a 34. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. En otras palabras, el fin del Evangelio es que Dios cumplió con su promesa de levantar a Jesucristo. Jesucristo se levantó solo porque Él es Dios. Amén. Y Dios es el Padre y el Espíritu Santo. Entonces Dios se levantó de entre los muertos, probando que Él es el Salvador del mundo. Y eso fue la palabra cumplida de Dios al hombre, y fue la salvación que llegó a nosotros y se cumplió para darnos esa confianza de que sí, yo puedo confiar en el Dios vivo de la Biblia, en el Señor Jesucristo, quien es el Dios vivo de la Biblia, porque Él se comprometió con sus promesas. Él nos probó que Él es Dios vivo y Él sí puede salvar a cualquier pecador, y eso es el Evangelio. Las buenas noticias de que Cristo vino, pagó por nuestro pecado en la cruz de Calvario y resucitó de los muertos, ganándonos una salvación perfecta y completa, también para la gloria y la honra de Dios. Ahora, eso se usa, la palabra evangelio se usa también, se usa con la misma palabra de anunciar el evangelio, porque el significado es lo mismo. En muchos textos bíblicos ellos usan esa palabra que se llama el evangelio, que es, como dije, Euangel Itzi, para hablar de la predicación de la palabra. Yo voy a citar unos textos bíblicos rápidamente aquí. Hebreos 4:2. Hebreos 4:2. ¿Okay? Hebreos 4:2. Dice así: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Eso es lo que dije antes. Pero el evangelio es anunciado. Cuando hablamos de la salvación que está por medio de Cristo, estamos anunciando el evangelio. ¿Amén? Ahí en primera de Pedro 1:12.
Dice la palabra de Dios así. A estos se los reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciados, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, dice la Biblia, esas cosas que son anunciados, predicados, que os han predicado el Evangelio. Ahora, el Evangelio y predicar en estos dos textos bíblicos de Hebreos y primero de Pedro, epístola de Pedro, son la misma palabra por decir el Evangelio. Entonces, predicar y el Evangelio en muchos textos bíblicos son la misma palabra, tienen el mismo significado. Es importante entender eso. Amén. Que el Evangelio tiene que ser predicado. Si no está predicado el Evangelio, el significado es de que cuando se predique el Evangelio, se cumple su significado. Amén. Es importante entender eso. Y quiero hablar ahora mismo de la primera parte de esta parte que es el Evangelio y por qué debemos predicar el Evangelio. Debemos predicar el Evangelio porque Dios salva las almas perdidas por medio del Evangelio. Dios nos ha salvado a nosotros y siendo servidores de Dios tenemos responsabilidad de predicar su palabra. Amén. Es una responsabilidad y mandamiento de Dios de predicar su palabra. Si no lo hacemos, estamos pecando contra Dios, desobedeciendo a Dios. ¿Y voy a empezar con la otra parte? ¿Quién debe predicar el Evangelio? Bueno, los que han predicado el Evangelio en el pasado son muchas personas. ¿Ok? Juan el Bautista predicó el Evangelio. Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Jesucristo predicó el Evangelio, él predicó lo mismo, el mensaje de arrepentimiento, predicando en las noticias de la salvación que está en él. Todos los apóstoles predicaron el Evangelio. El evangelista Felipe predicó el Evangelio. Timoteo predicó el Evangelio. Y el mandamiento a la iglesia de predicar el Evangelio por Mateo 28, 18 a 20 y también el Evangelio de Marcos, como la Biblia nos dice en el 16:15 de Marcos. Tenemos este mandamiento de predicar el Evangelio. Entonces, y también todos los que reciben a Cristo por medio de la predicación deben predicar el Evangelio, porque en Mateo 28 Dios mandó a la iglesia de enseñar, de predicar y enseñar el Evangelio, pero también de enseñar a los demás que se convierten a Cristo, de hacer lo mismo. Entonces cada creyente que recibe a Cristo tiene que seguir en la enseñanza que Dios dio a la iglesia primitiva de Jerusalén, de enseñar y predicar el Evangelio y enseñar a los discípulos y los nuevos convertidos de hacer lo mismo. Eso es un deber y mandato para cada creyente. Amén. Dice la Biblia. Y por fin quiero terminar en esta parte, en la tercera parte, en compartir esa parte que cómo debemos predicar el Evangelio. ¿Amén? ¿Cómo debemos predicar el Evangelio? Voy a compartir en Hechos 8, 4 y 5. Hechos 8, 4 y 5. Hechos 8, 4 y 5.
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Debemos anunciar el Evangelio por decir que predicar, la palabra predicar, y hay otra palabra predicar también, hay como 10. Usted puede ver la palabra predicar, que proeuangelid son allí, quiere decir en el griego las buenas nuevas, y compartir las buenas nuevas, eso también es otra palabra por el Evangelio. Y la palabra por el Evangelio que no mencioné era, en la Biblia también se menciona una palabra por el Evangelio, que es el Evangelio que está predicado antes de su tiempo. Cuando Dios habló con Abraham, Él les dijo que vendría el Mesías, que vendría la promesa por medio de su descendencia. Entonces esa palabra que se usó es el Evangelio, predicar antes del tiempo. Eso es. Y eso es el otro significado. Pero ahora mismo, la palabra por predicar, la palabra de Dios, viene de otras palabras. Y dice la Biblia que Felipe predicaba el Evangelio. Ellos se fueron por toda parte. La primera parte aquí es que ellos predicaron la palabra. Ellos predicaron la palabra, dice la Biblia. Ellos predicaron la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, y eso es claro que podemos ver en ese texto, en Hechos 8:45, dice la Biblia que ellos predicaron el Evangelio. Pero los que fueron esparcidos iban por toda parte anunciando el Evangelio. Ahora, la palabra Evangelio es la palabra en griego logos, que decir la palabra. Ellos anunciaron la palabra. Claro que anunciaron el Evangelio, pero anunciaron la palabra, porque el Evangelio es una historia que está escrito en la palabra, que es la palabra, toda la palabra revelada de Dios al hombre. Todo lo que Dios quiere que sepamos está en la Biblia. Entonces, el Evangelio es una historia verdadera que está escrito en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. Entonces ellos predicaron la palabra, y debemos predicar la palabra. Todo lo que está en la Biblia podemos predicar a los demás. ¿Amén? Eso es el libro que debemos usar para predicar a las almas perdidas. No tenemos no debemos estar inventando doctrinas en nuestra mente, ¿verdad? De lo que no es. Lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios, tenemos que predicar. Ellos predicaron el consejo de la Biblia acerca del Evangelio de la salvación de Dios para el mundo. Segundo, ellos se fueron predicando en todas partes. Ellos se fueron predicando en todas partes. Dice la Biblia, por todas partes anunciaron el Evangelio. No es decir que solo voy a irme a un solo lugar a predicar. No, debes predicar en tu trabajo, debes predicar en el mercado, debes predicar a tus familiares, en la casa, a tus hijos, debes predicar en la universidad, en la escuela, debes predicar en la gasolinera, debes predicar en el bus. Entiende lo que la Biblia dice. Ellos se fueron a todas partes. No están hablando, este texto bíblico no está hablando de que yo tengo que irme muy lejos y cuando ya estoy en otro país estoy predicando en otra parte. No, donde vivimos tenemos que cubrir todos los lugares, de casa en casa, a las almas que están viviendo, trabajando, estudiando, están en la cárcel, están en el hospital. Tenemos que alcanzar todas partes predicando. Ellos se fueron por todas partes. Es el deber de predicar el Evangelio. No solo ir a un solo lugar, no, tenemos que ir a todas partes para que todos escuchen el Evangelio y no solamente unos pocos. ¿Amén? El Evangelio es para llevar, ¿amén? Es para difundir a todas las almas. Amén.
Ellos predicaron en toda parte. Después, dice la Biblia, en Colosenses 1, 27 y 28, ellos predicaron a todos. Amén. Voy a buscar en Colosenses. Ese grupito. Colosenses es el 1, capítulo 1, versículo 27 y 28. Dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso es decir que tenemos que predicar a todos. Cuando yo me voy a predicar, no estoy seleccionando a ese, voy a predicar a él y a él no. A él sí y a él no. Claro que cuando estamos, por ejemplo, pagando por mercancía, no puedo estar pagando y repartiendo a la gente en tanto. Hay algunas cosas que no podemos hacer, pero yo debo estar presentando el Evangelio a todas las personas que yo encuentro en mi vida. No es decir que si una persona está caminando a mi paso, a menos que predique por el Evangelio a las almas, a las multitudes, ¿verdad? Sí, cuando una grabación y megáfono, sí se puede predicar todo, pero si yo estoy caminando a mi trabajo, a la escuela, hacer compras, como sea, debo predicar con la gente que puedo alcanzar. Amén. Pero hay situaciones, uno no puede alcanzar a todas las personas siempre. Pero dice la Biblia que ellos predicaron a todo hombre, es decir, que ellos estuvieron anunciando el Evangelio con todas las personas, no son con uno o otro, pero son con todos, teniendo la oportunidad de compartir con todas las personas cuando Dios nos da la oportunidad. Eso es. Y ellos predicaron a todos. Y por fin, ellos predicaron todo el tiempo. Predicaron la palabra, predicaron en todas partes, predicaron a todas las personas que pudieron alcanzar y predicaron todo el tiempo. Vamos a leer en Hechos 5:42. Hechos 5:42. Dice la Biblia así: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Todos los días no cesaban, ¿verdad? No cesaban de predicar a Cristo. Es decir, que ellos predicaban el Evangelio en todas partes, a todas las personas y todo el tiempo. Eso no es decir que, bueno, yo me siento en mi corazón, que ya tengo anhelo de predicarle. No, debemos tener la palabra de Dios en todo el tiempo. Dice la Biblia, predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, cuando es conveniente y cuando no es conveniente. Es decir, que tenemos que compartir el Evangelio en todo tiempo a toda persona. Amén. Y voy a entrar en la segunda parte de este. Ellos predicaron con poder. Predicaron con poder. Y la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen su nombre. Tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida de predicar el Evangelio cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Eso es el poder de Dios. No estamos haciendo este trabajo solo. Dios nos está ayudando y dando el poder, capacitando de predicar su palabra. Amén. Pero aquí en 1 Tesalonicenses 1:5 quiero compartir un texto muy importante. 1:5, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 1:5.
así. Dice la Biblia así: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, dice la Biblia que el evangelio llegó en poder. Nosotros tenemos poder de Dios para el evangelio. Amén. Yo quiero hablar en este momento de las diferentes palabras. Cada cristiano tiene el poder de Dios de predicar el evangelio, pero quiero mencionar algo muy importante aquí. Quiero decir que primero, predicar es una palabra de decir, anunciar el evangelio, anunciar la salvación que Dios ofrece a todo el mundo por medio de Jesucristo. Usted reparte un tratado, un folleto, usted está predicando el evangelio. Usted lee unos textos bíblicos, usted está predicando el evangelio. Eso es anunciar el evangelio. Hay varias palabras diferentes, pero una palabra que Dios dio a la iglesia en Marcos 16:15, cuando Dios dijo: id en todo el mundo, les mandó ir en todo el mundo y predicar el evangelio de toda criatura. La palabra en el griego es una palabra específica, que esa palabra es una palabra en el griego que se llama keruso. Keruso es una palabra que viene, su raíz viene de otra palabra que se llama keruma. Pero la palabra keruso es una palabra diferente, ¿no? Keruma en el griego es una palabra por anunciar el evangelio, que quiere decir repartir tratados, compartir con los demás, hablarles de la Biblia. Eso es una palabra en griego de anunciar el evangelio. Y todos los ministerios son bendecidos y necesitados en la iglesia: repartir tratados, predicar en las cárceles, predicar en los hospitales, compartir con la Biblia en la calle, donde sea, a quien sea. El evangelio es importante, pero la palabra que Dios mandó a la iglesia es una palabra muy diferente. La palabra que Dios mandó a la iglesia se llama keruso, y esa palabra viene con el significado de un heraldo, o el heraldo, por decir, es durante los siglos de los reyes, cada rey tuvo unos heraldos de compartir, proclamar las noticias, proclamar los edictos, los decretos del rey al pueblo, porque ellos no tuvieron la capacidad como tenemos hoy mismo de anunciar noticias. Ellos tuvieron que mandar gente por caballo predicando en los pueblos, dejando los anuncios colgados, ¿verdad?, a un poste, ¿verdad?, a una madera. Y también el trabajo de ellos como un heraldo era de anunciar el edicto o el decreto o el mensaje del rey al pueblo, así diciendo: el rey declara que habrá descanso en tal día, en tal fecha del mes, o el rey declara todos deben venir a su fiesta, según cualquier orden que el rey estaba dando al pueblo. Así el heraldo salía a declarar, tocando su campana y anunciando en voz alta: el rey declara. La palabra keruso en el griego tiene ese mismo significado, que dice es hacer el trabajo de un heraldo. Amén. De predicar, de anunciar el evangelio. Entonces,
la palabra keruso, es decir, que uno no solamente está repartiendo tratados, no solamente está compartiendo con la Biblia, y eso, todo eso, bueno, uno está predicando como Dios dijo, que lo que has escuchado o oído, predica de los techos. Eso es decir, que esa palabra keruso es declarar la palabra de Dios, predicándola, la palabra de Dios en voz alta, anunciando como el heraldo proclamaba los decretos del rey, los edictos del rey. El cristiano debe predicar el evangelio, y esa es la palabra en el griego cuando Dios mandó a la iglesia ir en todo el mundo y predicar el evangelio de toda criatura, que Dios nos dio este mandato de ir predicando en voz alta, ¿verdad? Como el heraldo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pídele perdón a Cristo para que no te vayas al infierno. Eso es la palabra keruso. No solamente dar un mensaje, no solamente leer de la Biblia, pero predicar verbalmente, ¿verdad? Anunciar verbalmente en voz alta a la gente. Eso es un don. Y por decir que en este mensaje, como yo había mencionado, Juan el Bautista, Jesucristo, todos los apóstoles, Felipe, el evangelista, Timoteo, el apóstol Pablo dijo a Timoteo: predicad el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Haz el trabajo del evangelista. Todas esas palabras en el griego son keruso. O sea que todo lo que ellos hicieron en predicar su palabra, cuando está mencionado que ellos predicaron, la palabra keruso está mencionado. Entonces, eso es el trabajo del creyente, de predicar, de usar el keruso, la predicación de keruso, de llevar el evangelio. No solamente repartir tratados, no solamente leer la Biblia, no solamente visitar. Eso es decir, que Dios quiere que el pueblo sepa que Él es el Dios todopoderoso y el Salvador del mundo, y tiene poder para salvar a cualquier alma perdido en el pecado más vil. Y Dios quiere que todos sepan que la autoridad de predicar el evangelio, de denunciar el evangelio, tenemos en Él, y por eso tenemos que predicar también de esa manera, que se llama keruso, públicamente, en voz alta. Y ahora eso es el orden que Dios dio a la iglesia: no solo anunciar el evangelio, pero predicar el evangelio con poder. Bueno, terminando en este mensaje, quiero decirle que ¿a quién debemos predicar el evangelio? ¿A quién debemos predicar el evangelio? Bueno, Jesús dijo: ir en todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero como yo mencioné antes, no es simplemente un asunto de predicar de país en país, sino que Dios quiere que nosotros vayamos a todas partes anunciando el evangelio, para que todos escuchen el evangelio. Amén. En todo el mundo, en el mercado, en su trabajo, en las escuelas, universidades, casa por casa, casa a casa, y después en los cárceles, hospitales, en todas partes debemos predicar el evangelio, porque todos necesitan escuchar el evangelio. Y dice la Biblia, este mensaje, amén, del evangelio será predicado en todo el mundo, por señal, y después vendrá el fin a todas las almas. Entonces, usted sabe que eso es la gran comisión y la promesa de que sí, el evangelio va a llegar a todo el mundo, a todas partes, y todos escucharán y todos sabrán que Cristo es el Salvador del mundo. Por el que rechaza el mensaje tiene que darse cuenta de Dios, y el que recibe el mensaje será salvo para siempre. Entonces, Dios te bendiga y te guarde en este video de compartir cuáles son los deberes de un ganador de almas. Y ojalá que usted use estos principios para reconocer que si Dios nos ama, si Dios nos llama,
que Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Y nosotros somos el, somos la iglesia, como Dios dice. Ustedes irán a todo el mundo y predicarán el Evangelio. Y somos la iglesia. Dios nos escogió, nos eligió a predicar su palabra, y la responsabilidad es de nosotros. Dios no está mandando a ángeles a predicar el Evangelio. La iglesia, siempre Dios ha usado a su iglesia, y siempre Dios ha capacitado y enviado a su iglesia a predicar el Evangelio, porque la responsabilidad es nuestra y tenemos que cumplirnos con este gran deber que Dios nos ha dado, la gran comisión de llevar el Evangelio a todo el mundo. Que ojalá que usted use estos principios, y ojalá que usted se aproveche de esta bendición de llevar la palabra de Dios a un mundo perdido en el camino al infierno, sin esperanza. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga y te guarde. En mi oración. Amén.